Muy buenos días. El día de hoy vamos a conversar sobre la anatomía del oído interno. Para complementar en sí la clase de anatomía en general del oído. Recuerda que ya vimos lo que es el oído externo, ya vimos lo que es el oído medio. Pues hoy nos vamos a dedicar al oído interno con sus partes anterior, que es la cóclea, su parte media, que es el vestíbulo, y su parte posterior, que son los conductos semicirculares. Pues el oído interno, sí, algunos le conocen también como laberinto, pues decimos que esta es una estructura ósea. Y dentro de esta estructura ósea, que es el laberinto óseo, ¿no es cierto?, se va a encontrar un laberinto membranoso. Esto es muy importante para que lo entiendan. Entonces, ¿no es cierto?, en la parte ósea tenemos la cóclea, y dentro de la cóclea vamos a encontrar al conducto coclear, que sería este de acá. En la parte media tenemos al vestíbulo. Dentro del vestíbulo vamos a encontrar a estas estructuras, al utrículo y al sáculo. Y los conductos semicirculares, tanto anterior, posterior, lateral o externo, pues vamos a encontrar los conductos semicirculares membranosos de igualmente anterior, posterior y lateral o externo. Esto es para que vayan interpretando cómo está constituido el oído interno. Aquí vamos a observar, ¿cierto?, cómo se encuentra distribuido, cómo se encuentra ubicado, es decir, a nivel del peñasco, ¿no es cierto?, en la parte interna del peñasco, su parte anterior, que es la cóclea, su parte media, que es que se encuentra el utrículo y el sáculo, en sí el vestíbulo, ¿no es cierto?, y la parte posterior, que se encuentran los conductos semicirculares. Recordad de que de aquí van a salir, de la cóclea va a salir el nervio eh, coclear, ¿no es cierto? Y de los conductos semicirculares, así como del utrículo y sáculo, pues van a salir los nervios utricular y sacular, que en sí van a formar el nervio vestibular. Se unen los dos y forman el nervio vestíbulo coclear o octavo par craneal, ¿sí? Ahora recuerden de que este octavo par craneal, de igual manera vemos aquí, ¿no es cierto?, el nervio coclear, el nervio vestibular que se unen acá. También se va a unir aquí el nervio facial y a este nivel se va a formar el conducto auditivo interno, o conocido como CAI, que lo vamos a describir después de un momento. ¿Ok? Entonces, una vez que recordar, pues, ¿no?, que la parte coclear es la parte auditiva y la parte, tanto el vestíbulo como los conductos semicirculares se encargan en sí del equilibrio. Entonces aquí tenemos un esquema, ¿no es cierto?, un corte sagital para que entiendan cómo está distribuido el oído interno. Pues en este esquema nos indica parte del conducto auditivo externo, que sería esta parte de acá, ¿no es cierto?, la membrana timpánica. Ven aquí cómo se encuentra lo que habíamos estudiado, el martillo, ¿no es cierto?, con su manubrio, con su cuello, con su cabeza, la articulación con el yunque. El yunque se articula a su vez con el estribo, ¿no es cierto?, que se encuentra la ventana oval, ¿ya? Y aquí vamos a encontrar ya al oído interno, su parte anterior, la cóclea, ¿no es cierto? Vean, lo que está aquí en café sería la parte ósea y lo que está en azul sería la parte membranosa, ¿sí?, con el conducto coclear. Tenemos en la parte media todo esto, habíamos dicho que es el vestíbulo, en donde vamos a encontrar el sáculo, que se comunica con el conducto coclear, y el utrículo, que se comunica con los conductos semicirculares posteriormente, ¿sí? Aquí vamos a encontrar un pequeño conducto, que es el conducto endolinfático, con su saco endolinfático, ¿ya? Entonces, aquí quiero que evidencien que si bien se produce una vibración por el sonido, mueve a los huesecillos, a la cadena osicular, esta cadena osicular vibra, y aquí vamos a encontrar una serie de líquidos. Donde está blanco se va a encontrar perilinfa y donde está azul se va a encontrar endolinfa. Entonces las vibraciones van a seguir por esta vía, que es la rampa vestibular, ¿sí?, en donde va a dar una, dos vueltas y media y llega hasta su vértice. A este vértice le llamamos el icotrema de la cóclea. Y continúa ya no con la rampa vestibular, sino con una rampa timpánica. Y regresa una, dos vueltas y media, ¿sí? Y va a terminar a este nivel en la ventana redonda, en donde también a este se le conoce como tímpano secundario.
Así espero que vayan entendiendo cómo se da la parte auditiva, ¿sí? Entonces, vamos a hablar sobre el laberinto anterior y la cóclea primero. Entonces, ya les había dicho, ¿no es cierto?, que se encuentra por delante y debajo del vestíbulo. Se dice que se asemeja a un cono aplanado de base de 9 milímetros y de vértice, en su parte de altura, perdón, 5 milímetros, ¿sí? Tiene un vértice donde aquí encontramos el helicotrema. Si podemos observar, ¿no es cierto?, este ya es un corte microscópico, en donde vemos aquí las rampas tanto timpánica como vestibular y timpánica, ¿sí? Son estas de acá, y en la parte media encontraríamos el conducto coclear, ¿sí? Vean cómo da una vuelta, dos vueltas y media, y llega hasta la parte más superior, o donde se contacta la ventana, o la rampa, perdón, vestibular con la rampa timpánica. A este llamamos helicotrema. Si hacemos un corte sagital de la cóclea, vamos a ver que en la parte media, esto de aquí sería el modiolo, se llama así, el modiolo en la parte central, ¿sí? Entonces, como ya les habíamos dicho, pues en la cóclea se van a distinguir, hablemos de 3 pisos o 3 rampas, ¿no es cierto? La primera rampa que se comunica con la ventana oval, ¿sí? Donde se va a producir la vibración de la cadena osicular, ¿sí? Esta es la rampa vestibular, sigue todo esto que contiene perilinfa y llega hasta la parte, hasta el vértice en donde encontramos el helicotrema, llamamos a esta región, y continúa con la rampa timpánica y va a terminar esta rampa a nivel de la ventana redonda o en el tímpano secundario. Entre estas dos ventanas, estas dos rampas, vamos a encontrar una tercera rampa, que es el conducto coclear, ¿sí? Que sería este que se encuentra acá adentro. Y esto es muy importante porque aquí va a encontrar la endolinfa y también vamos a encontrar al órgano de Corti, que es el encargado de la estimulación de que pasen las ondas mecánicas a una transformación eléctrica. Bueno, continuamos. Esto ya habíamos escrito, pues aquí hay un esquema de lo que tenemos acá. Este es un esquema, ¿no es cierto? La parte central habíamos dicho que es el modiolo. Podemos observar aquí las ventanas, ¿no es cierto? O las rampas, ¿no es cierto? ¿Sí? La rampa vestibular, la rampa timpánica y en la parte media, esta de acá, que sería el conducto coclear. Que aquí vamos a encontrar, como les dije, el órgano de Corti, que es este pequeño. ¿Ya? De aquí van a salir, cada uno va a emitir terminaciones nerviosas y van a formar el nervio coclear. ¿Sí? Espero que vayan entendiendo. ¿Qué está en este corte? Hemos hecho un corte de solamente una parte de todo la cóclea y lo hemos agrandado, en donde nos diferenciamos, ¿no es cierto? Igual, rampa o escala vestibular, rampa timpánica, y entre ellos encontramos la rampa media o conducto coclear. Y dentro de este encontramos el órgano de Corti. En la rampa, recuerden, vestibular y timpánica tenemos perilinfa y en la escala media o conducto coclear tenemos endolinfa. ¿Sí? Aquí están las terminaciones nerviosas, pues que van a ir formando el nervio coclear. Ahora es muy importante saber de que para separar cada una de estas escalas o de estas rampas, tenemos unas membranas. La membrana de Reisner va a separar la rampa vestibular de la rampa y del conducto coclear o rampa media, ¿sí? Y la membrana basilar, que es esta que se encuentra acá, donde se encuentra el órgano de Corti apoyado, pues va a separar la rampa timpánica de la rampa media. Espero que vayan siguiendo para que no se pierdan en esto que es muy importante. Nuevamente lo mismo, lo que ya le hemos dicho, ¿cierto? La rampa media contiene endolinfa, que contiene el órgano de Corti, ¿sí? Y aquí se van a encontrar tanto las células ciliares internas como las células ciliares externas, que ya vamos a nombrarlas a continuación. Ya hablamos sobre la membrana de Reisner, ¿sí? Que es la que va a separar la rampa vestibular de la rampa o del conducto coclear, y la membrana basilar, que va a separar la escala timpánica de la escala media o conducto coclear. Ven esta imagen más grande, ¿no es cierto?, que tenemos acá, la escala vestibular,
la rampa o escala o rampa vestibular, la rampa timpánica, ¿sí? Tenemos la membrana de Reisner que va a separar de donde el conducto coclear y tenemos la membrana basilar que va a separar, ¿no es cierto?, de la rampa timpánica. ¿Qué es todo esto de aquí? Esto es el órgano de Corti. El órgano de Corti tiene esta membranita tectorial, ¿sí?, que va a ser la que va a vibrar y va a estimular a los cilios de las células ciliares internas y células ciliares externas que se encuentran eh, suspendidas pues a nivel de la membrana basilar, formando todo esto el órgano de Corti. De aquí estas células ciliares internas y externas van a enviar sus axones, pues, y van a formar el nervio auditivo. ¿Sí? Espero que lo vayan cogiendo. Ese nervio auditivo va a llegar hasta el ganglio espiral, ¿sí? Que esto es muy importante que lo vamos a ir describiendo. Vean cómo se va formando, ¿ok? El órgano de Corti que habíamos hablado, ¿no es cierto? Que tiene su membrana tectorial, que va a ser la que se va a estimular a las células ciliares internas, que se encuentran en menor cantidad. Se habla que hay aproximadamente 3.500 células ciliares internas y 12.000 células ciliares externas, que cuando existe un daño de estas células, cuando existe un daño, puede provocar ya hipoacusias y muchas veces ya no hay una mejoría de esos pacientes que tienen hipoacusias severas, especialmente cuando se dañan las células ciliares internas que están en menor proporción. Estas se encuentran, pues, ¿no es cierto?, en estas células basales, se encuentran ubicadas aquí células basales, y ahí también vamos a encontrar aquí el túnel de Corti. A nivel de todo esto es el órgano de Corti. Vean cómo emigran o envían, perdón, sus cilios y para formar el conducto o el axón aferente del nervio, para formar el nervio auditivo o nervio coclear. Con respecto a las rampas, ya habíamos dicho, pues no es cierto que se encuentra conectada tanto la rampa vestibular con la rampa timpánica a nivel del ápex o del helicotrema. Vean esta imagen, nos están indicando cómo están conectadas, pero si a esto lo enrollamos, como lo podemos ver aquí, se forma la cóclea. Recordad que la cóclea está formada al darse 2 vueltas y media y el helicotrema es la parte donde se une la rampa timpánica con la rampa vestibular. Y esta parte media que se encuentra como de azul sería la rampa o conducto coclear. Ventana oval, donde se une con el estribo, con la placa del estribo, y la ventana redonda donde encontramos el tímpano secundario. Y recuerden que esto tiene perilinfo. Entonces vean cómo se produce aquí el sonido. Esto va a vibrar, las vibraciones tanto de la rampa, especialmente de la vestibular, va a estimular al conducto coclear. El conducto coclear va a hacer que se mueva, ¿no es cierto?, la membrana tectorial y va a estimular a las células ciliares internas, cambiando o intercambiando, ¿no es cierto?, el movimiento que producen las ondas por una estimulación eléctrica. Recordar de que las fibras auditivas procedentes del órgano de Corti van hacia el ganglio espiral, en donde en el ganglio espiral es muy importante, se encuentra la primera neurona de la vía auditiva. En el ganglio espiral, ya les habíamos dicho dónde se encuentra. Vamos con el laberinto posterior. Entonces esto les había dicho que consta de 2 partes, nuestra parte ósea en sí, que es el vestíbulo y los conductos semicirculares. Y dentro de estos pues vamos a encontrar al utrículo y al sáculo, y dentro también de los conductos semicirculares pues óseos vamos a encontrar los conductos semicirculares membranosos, que contienen también endolinfa, así como el sáculo y el utrículo contienen endolinfa. ¿Ok? Nuevamente el mismo esquema, ¿no es cierto? Vemos como el vestíbulo se dice que es una cavidad ovoide de aproximadamente 4 milímetros de diámetro, que se sitúa en la parte media del oído interno y va a contener al utrículo, la parte anterior, que se va a comunicar con el conducto coclear, y mientras que el sáculo está en la parte anterior, el sáculo es el que está en la parte anterior, tiene la forma de este saquito, ¿no es cierto?, que se va a comunicar con el conducto, coclear, y el utrículo, que es más grande, se va a comunicar con los conductos semicirculares en la parte posterior. ¿Sí?
Perfecto. Tanto el utrículo como el sáculo se van a unir entre el conducto utricular y el conducto sacular, se van a unir a este conducto endolinfático o saco endolinfático que se encuentra en la parte media, que también contiene endolinfa. ¿Sí? Entonces, recordamos que contiene endolinfa el conducto coclear, el sáculo, el utrículo, los conductos semicirculares, ¿sí? Pero la parte membranosa, y el conducto isaco endolinfático. Entonces, ya habíamos hablado ya del laberinto membranoso, pues nuevamente recordándoles el conducto isaco endolinfático, sáculo, utrículo, conductos semicirculares y conducto coclear, que lo encontramos, lo vemos a este nivel, ¿sí? Recuerden que todos estos contienen endolinfa y están rodeados, ¿sí? Por contenido de perilinfa. Y se encuentran cubiertos pues, por el laberinto o por las estructuras óseas que la habíamos mencionado. Decimos que el conducto y el saco endolinfático se encuentran ubicados en la parte dentro, ¿no es cierto?, del acueducto vestibular y en la parte superior y posterior del peñasco del temporal. ¿Sí? Aquí se encuentra el saco endolinfático. Y se va a comunicar por el sistema, al sistema endolinfático, es decir, al utrículo y al sáculo, ¿sí? Por estos conductos que le habíamos mencionado. El utrículo, vemos que es este que se encuentra en la parte posterior, en contacto con los conductos semicirculares, ocupa una fosita semiovoidea en la parte posterior superior del vestíbulo, ¿sí? Y se comunica, pues, con los conductos semicirculares y recuerden que tiene endolinfa. El sáculo, que es este que está acá, el más pequeño, ¿no es cierto?, se sitúa en la porción anterior del vestíbulo, en una fosita hemisférica de igual manera. Se comunica al caracol o al conducto coclear por este conducto que es el conducto de Hensel. ¿Ya? Y hacia atrás se comunica pues con el conducto endolinfático, ¿sí? Y a su vez con el utrículo, ¿sí? A ver, esto es muy importante ya que dentro del utrículo, dentro del sáculo, pues vamos a encontrar los receptores sensoriales que responden a los cambios de posición del cuerpo. Por eso es muy importante en el equilibrio, tanto el utrículo como el sáculo. Entonces, vamos a encontrar una mácula del sáculo y una mácula del utrículo. Como podemos observar, tienen estas posiciones. ¿Okay? Se dice que la mácula del sáculo, que se encuentra situada en su pared medial y está en un plano vertical a la mácula del utrículo. ¿Sí? En un plano vertical a la mácula del utrículo. Mientras que el utrículo se encuentra en el área engrosada, en un modo de pala se dice, en su posición anterolateral. Anterolateral. Y la mácula del sáculo, pues, en la porción vertical. Son inervadas por unas ramas, tanto utricular como sacular, del nervio vestibular. De aquí van a salir el nervio utricular y el nervio sacular, respectivamente. Quiero que vean esta estructura, cómo se encuentra por dentro en la superficie tanto del utrículo como del sáculo se encuentran estas estructuras. ¿Sí? Vamos a ver que en la superficie superior se van a encontrar unos estereocilios, como estos que se encuentran aquí, ¿sí? Que se encuentran en nuestras células, tanto ciliares tipo 1 como células ciliares tipo 2, ¿ya? Y estos, a su vez, pues tienen sus fibras nerviosas aferentes. Estas células, tanto ciliares tipo 1 como tipo 2, se encuentran a nivel, o gracias a las células de sostén, se encuentran en su lugar y van a producir sus estereocilios. Ahora, lo importante es de que estos estereocilios se introducen una membrana otolítica, que es esta de acá, ¿sí? Que la cual va a contener en su parte superior las otoconias, ¿sí? Entonces, estas otoconias son las que se van a ser encargadas de que cuando uno se realice el movimiento, pues van a ser las que van a estimular a los estereocilios. Puedes observar en este gráfico que he podido encontrar, ¿cierto? Que cuando nosotros estamos de pie, vean cómo las otoconias se encuentran, no existe estimulación de los estereocilios, ¿no es cierto? Pero cuando uno realiza un movimiento, como en este caso, vean cómo las otoconias se van hacia adelante y por el movimiento y la gravedad y van a estimular
¿no es cierto?, a las células estereocilios y a su vez a las células ciliares tipo 1 y tipo 2. Entonces, de aquí, de estas células, pues van a formar las fibras vestibulares, van a salir, ¿no es cierto?, del utrículo y del sáculo, y van así, y también van a salir estas fibras de las ampollas, de las crestas ampollares de los conductos semicirculares, que igual ya lo vamos a estudiar. Recogen, ¿no es cierto?, todas las fibras de estos lugares, ¿sí?, que van a controlar el equilibrio, y llegan hasta el ganglio de Scarpa, en donde se encuentra la primera neurona del nervio vestibular. Entonces, el ganglio de Scarpa es donde se encuentra la primera neurona del nervio vestibular. Ahora, vean entonces cómo sale, ¿no es cierto? Se forma el nervio vestibular, el nervio coclear, y vean cómo el nervio facial que pasó, que habíamos ya hablado, ¿no es cierto?, que en el oído medio tenía su trayectoria, ¿sí?, recorre el nervio facial y llega hasta el oído interno para unirse tanto al nervio coclear con el nervio vestibular, ¿sí?, y pasar por el conducto auditivo interno. Aquí tenemos un esquema del conducto auditivo interno, en donde quiero que recuerden que el conducto auditivo interno se encuentra separado en la parte media o vertical por la barra de Bill y en la parte horizontal por la cresta falciforme. Estas dos barras o crestas van a dividir en 4 espacios. Primero, recuerden estas iniciales, Fuchs. Entonces, en la porción antero-superior, el nervio facial, ¿sí?, que sería este. En la porción postero-superior, el nervio utricular, que sería este. En la porción antero-inferior, el nervio coclear, que sería este. Y en la porción postero inferior, el nervio sacular, ¿sí? Entonces, si recuerdan ustedes Fuchs, se van a acordar fácilmente para que no tengan problemas en el momento de que se realicen las preguntas con respecto al conducto auditivo interno. Nervio facial, nervio utricular o vestibular superior, nervio coclear y nervio sacular o vestibular inferior. Con los conductos semicirculares, pues decimos que tienen la forma tubular, son 3 conductos, superior, posterior, lateral o horizontal, y se encuentran estos dispuestos en los 3 planos de los espacios. En la parte interna, pues contiene cada uno de ellos un conducto o membranoso, y podemos observar cómo en sus extremos van a presentar una dilatación a la cual le llamamos ampolla, ¿sí?, o ámpula. Cada conducto se abre de manera independiente en el utrículo, ¿sí? Cada uno de los conductos. Pero los conductos tanto posterior y superior van a desembocar en una rama común, como podemos observar a este nivel, ¿sí? Entonces, tanto el conducto semicircular posterior y el superior se unen y van a desembocar en una rama común, pero igual van a terminar en una ámpula. La ampolla o ámpula, ¿no es cierto? Podemos observar que tienen dentro, ¿sí?, células de sostén, las células sensitivas, los cilios, ¿sí? Y a esto le llamamos cúpula, donde se produce la estimulación de las mismas. Pues cada ampolla contiene un reborde transversal con neuroepitelio sensorial y estructura de sostén en la cresta ampolar. Se dice que esta cresta ampolar tiene estructuras similares a las que se presentan en las máculas y se encuentran inervados por los nervios ampolares posteriores, superior y lateral, que van a formar parte del octavo par craneal. Entonces recuerden, de cada uno de los conductos semicirculares va a salir un nervio ampolar, posterior, superior y lateral respectivamente. En este esquema igual podemos observar cómo cada canal semicircular se abre en la ámpula, ¿no es cierto?, que tienen la crista ampulares, que es esta que está aquí, ¿no es cierto? Esta crista tiene células ciliales o receptores vestibulares, y los cilios se van a proyectar hasta la estructura gelatinosa en la parte superior que forma la cúpula. Y con respecto a la irrigación del oído interno, pues proviene de la rama laberíntica o auditiva interna de la arteria cerebelosa anteroinferior, ¿sí?
encontramos a este nivel. El drenaje venoso llega al seno petroso inferior. Para terminar esto, recordar que los que tenían perilinfa, ¿no es cierto? Aquí cambian un poco la estructura tanto de la endolinfa como la perilinfa, por eso es muy importante. Se dice que la perilinfa tiene una composición parecida al líquido cefalorraquídeo y a los líquidos extracelulares, es decir, que es rica en sodio. ¿En dónde se va a localizar? Para recordarles nuevamente, la perilinfa se encuentra en la rampa vestibular y timpánica, en el canal de Corti y entre el laberinto óseo membranoso del laberinto posterior. Se dice que se cree que penetra en el oído desde el espacio subaracnoideo a través del acueducto coclear, ¿sí? Que va a desembocar en la rampa timpánica. Así es como se cree que se produce la perilinfa y llega hacia la rampa timpánica y hacia la rampa vestibular en sí. La endolinfa, mientras que esta es parecida a los líquidos intracelulares, es rica en potasio, baña tanto todo el interior de los laberintos membranosos, como es el conducto coclear, el utrículo, el sáculo, los conductos semicirculares y el conducto endolinfático. Se dice que esta se sintetiza en la estría vascular del utrículo y el sáculo y se absorbe a través del conducto endolinfático. Pues bueno, así terminamos lo que es la parte de oído interno. Un leve resumen sobre la vía acústica, pues ya saben dónde se encuentra la primera neurona que habíamos dicho de la vía acústica, ¿no es cierto?, a nivel del ganglio espiral. Aquí donde van a llegar estas fibras del órgano de Corti y va a salir el nervio auditivo hasta los núcleos cocleares a nivel del tronco encefálico, ¿sí? En donde se va a encontrar la segunda neurona y después de aquí van a seguir sus trayectos hasta llegar al córtex temporal, ¿sí? En la corteza auditiva, en las áreas 41 y 42 de Brodmann. La vía vestibular, antes de hablarles en qué consiste la vía, recordad de que la vía vestibular tiene conexiones corticales, ¿sí? Como son las conexiones oculomotores o el fascículo longitudinal medial, ¿sí? El reflejo vestíbulo ocular, con la vía espinal, reflejo vestíbulo espinal, con el décimo paracraneal. Por eso se dan las manifestaciones vegetativas cuando un paciente presenta vértigo, ¿sí? Por la conexión que tiene con el décimo paracraneal. También existe una conexión con las fibras propioceptivas cervicales y con el cerebro, por supuesto, donde se integra la información de todos los movimientos corporales. De ahí, porque el vértigo muchas veces es muy difícil tanto de tratar como de diagnosticar por la gran relación o las vías corticales y conexiones que presenta a nivel vestibular, ¿sí? Entonces, cuando hay alteraciones oculares, alteraciones de la vía espinal, a veces hay alteraciones a nivel cervical, ¿sí? Y alteraciones a nivel cerebelosa, pues pueden presentar pacientes diferentes tipos de vértigos, y lo importante es hacer un estudio adecuado para poder llegar al diagnóstico. Y para terminar, pues, la vía vestibular, recuerda que la primera neurona se encuentra en el ganglio de Scarpa, con la primera neurona de la vía vestibular, ¿no es cierto? Aquí vamos a encontrar dos haces, tanto el nervio vestibular superior como el nervio vestibular inferior. Acuérdense de nervio utricular y nervio sacular. Entonces van a llevar las fibras del utrículo, crestas ampulares de los conductos semicirculares superior y lateral. Mientras que el nervio vestibular inferior va a llevar las fibras del sáculo y del conducto semicircular posterior, ¿sí? Entonces, por eso, de aquí se va a formar el nervio vestíbulo coclear. Llegan a los núcleos vestibulares del tronco, la segunda neurona, situados a nivel del cuarto ventrículo y luego al área vestibular primitiva, ¿sí? Entonces, con esto terminamos. Pues quiero que lo repasen este tipo de anatomía, que es muy importante. Si nosotros tenemos una buena identificación o aprendemos bien la parte anatómica, se va a hacer mucho más fácil la teoría y también sobre la patología que estudiemos. Pues eso es todo, cuídense mucho, un buen día.